Bienvenidos al curso de análisis matemático. En esta oportunidad vamos a hablar de las representaciones decimales en R. Ustedes habrán estudiado desde su época de bachillerato que todo número real tiene una representación decimal en el sistema decimal. Acuérdense que en el sistema decimal nosotros tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta llegar al 9. Y tenemos entonces acá 10 símbolos que nos representan cantidades. A partir de estos símbolos nosotros construimos cualquier número, o sea, 10.630.840. Esto es un símbolo, esto es una cantidad muy grande que está construida utilizando cualquiera de estos 9 símbolos que están aquí. Nuestro sistema decimal es el ampliamente más usado, pero hay otros sistemas numéricos como el sistema binario, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que en el conjunto de los números reales, entonces, uno puede pensar un número X representado de la forma a su 0, a su 1, a sus 2, a sus 3, etcétera, ¿verdad? Y esto también lo podemos pensar, si nos acordamos un poquito de potenciación, como a su 0 más a su 1 entre 10 más a su 2 entre 10 al cuadrado más sucesivamente, ¿no? A su 3 entre 10 a la 3, etc. Y podemos establecer esa representación, tanto como sea el número, tanto como con respecto a la aproximación que nosotros queramos establecer del número, etc. Por ejemplo, nosotros tenemos en los números naturales, en los números racionales, si x es un racional, por decir un ejemplo, x igual a un medio, nosotros tenemos que este número, un medio, que es equivalente a expresarlo como 5 décimos, esto lo podemos expresar como 0,5, ¿verdad? Nosotros tenemos, por decir algo, que 1 sobre 50 lo podemos expresar como 2 sobre 10 al cuadrado, sobre 100, y esto no es otra cosa que 2 sobre 10 al cuadrado, y esto es 0,02. Ahí tenemos dos ejemplos muy sencillos. Tenemos otros números que también podemos expresar en términos de representación decimal en el caso de los racionales, como el caso de, por ejemplo, 29 cuartos. 29 cuartos nosotros dividimos, como sabemos dividir, y nos va a quedar 7,25. Pero 7,25 lo podemos descomponer en términos de suma como 7 más 2 entre 10 más 5 entre 10 a la 2, etcétera, ¿no? Y es este tipo de representaciones en las que vamos a pensar en lo sucesivo. Lo mismo aplica para otras fracciones. Por ejemplo, si ustedes tienen una fracción como un tercio, ¿verdad? X igual a un tercio, tienen un número racional de este tipo. Bueno, nosotros sabemos que un tercio, cuando dividimos esto no es otra cosa que 0,3333 hasta el infinito. O sea que aquí el a su 0 va a valer 0, 0 más 3 sobre 10 más 3 sobre 10 al cuadrado más, y esto es una serie infinita, ¿no? Más adelante vamos a estudiar sucesiones y series y vamos a volver al tema de las representaciones decimales. Los números irracionales también tienen una representación decimal. Eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Pero, por ejemplo, raíz de 2, uno sabe que esto es aproximado a 3,14 y una cantidad de dígitos. Y que la diferencia entre números racionales y irracionales es que cuando uno ve estas expresiones decimales, por ejemplo, para un número irracional como raíz de 2 o para un número racional como sería un medio, es que por lo general para los racionales se sabe cuál va a ser el comportamiento de estos dígitos, en qué secuencia van a irse construyendo estos dígitos. En los números irracionales no tenemos manera de predecir de qué manera los dígitos aquí se van a secuenciar.
Aquí puede aparecer 1, 4, 3, etcétera. Aquí yo sé, aquí abajo yo sé que de aquí en adelante, para construir el número, basta tomar puros ceros. Y en el caso de un tercio, que habíamos dicho 0,33, etcétera, ya sabemos que la construcción se da si colocamos en estos dígitos puros símbolos o puros números 3. ¿Cuál es el resultado que quiero enunciar y demostrar en esta oportunidad? Es el siguiente. El siguiente enunciado o el siguiente teorema dice así. Supongamos x perteneciente a los reales. Vamos a pedir en este caso que x sea mayor o igual que 0. Nuevamente, el caso para x menor que 0 también se puede demostrar utilizando argumentos de simetría. Solo lo vamos a enunciar y demostrar para este caso. Entonces, para todo n mayor o igual que 1, n es un número natural, ¿ok? N natural, entre paréntesis, existe un decimal, ya vamos a precisar esto, un decimal Rn, un decimal finito. Y cuando yo hablo de decimal finito, me refiero a una expresión de este tipo. Rn va a ser igual a su 0, a su 1, a su 2, aquí sigo a su n, ¿ok? O sea, una expresión decimal de este tipo. Ya sabemos que ya sea que el número sea racional o irracional, podemos pensar en una expresión decimal tal que x es menor que r sub n más 1 sobre 10 a la n y es mayor o igual que Rn. Si ustedes miran un momento este enunciado, suponga este teorema, vamos a ver si allí apretadito lo pueden visualizar bien. Lo que me está diciendo esta última desigualdad que estoy escribiendo acá, porque yo estoy pensando en Rn como a su 0, y una cantidad de dígitos, a su 1, a su 2, a su n. Obviamente, este Rn va a ser un número racional. Esto de manera de comentario. Este Rn va a ser un número racional. Y lo que está diciendo este teorema es que para cualquier valor x positivo, ese valor x va a estar muy cerca de este Rn, tanto como me lo fije esta cantidad, 1 sobre 10 a la n. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos estudiado? Permítame por aquí. Habíamos dicho que cualquier x, dado un x y dado un epsilon, dado un x en los reales y dado un epsilon mayor que 0, el último resultado que enunciamos en el video anterior, yo podía entonces encontrar un valor racional tal que x menos q fuese menor que epsilon. O sea, cualquier valor en los reales puede ser aproximado por un cierto valor racional, tanto como yo lo necesite, dependiendo del epsilon que yo me prefije. Si yo en lo particular tomo epsilon de la forma 1 sobre 10 a la n, también es válido. Entonces, este resultado no es otra cosa que reeditar o replantearse la propiedad de densidad de los números racionales dentro del conjunto de los números reales. Pero vamos también a mostrar su argumento. Vamos a realizar la demostración de este teorema porque nos parece útil para lo que vamos a hacer en futuras entregas. Bueno, la demostración es la siguiente. Vamos a definir S como el conjunto de los números enteros positivos, ¿verdad? De los enteros positivos, tal que 0 es menor o igual que n
y es menor o igual que X. ¿Ok? Vamos a definir ese conjunto. S, acuérdense que X es un valor fijo en R. ¿Ok? X es un valor en R. Yo tengo un X perteneciente a los reales fijos y arbitrarios y mayor que 0, ¿no? Entonces vamos a construir este conjunto que depende obviamente de X. Este conjunto S es distinto del vacío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues el elemento 0 pertenece a S. Estoy pidiendo que X sea mayor que 0, repito. Como X es mayor que 0, aquí hay al menos 1. 0 pertenece a S. Y tenemos entonces que como S está acotado, S es acotado superiormente. ¿Por quién? ¿Qué candidato es cota de S? Bueno, el mismo valor de X. S está acotado superiormente por X, por lo tanto, pues tiene por el axioma, gracias al axioma de completitud, tiene un elemento y entonces vamos a decir que sea a su 0 el supremo de S. Por el axioma de completitud hay un supremo, ese supremo lo vamos a denotar por a su 0 de S. Es importante observar que los elementos de S son todos enteros, son números enteros, ¿verdad? En consecuencia, como S va a ser un conjunto cerrado, esto lo digo entre paréntesis, eso lo vamos a estudiar en la parte de topología, pero como todos los elementos son números enteros, a su 0 no le va a quedar otra que ser un elemento en los enteros positivos también. Entre paréntesis, eso es porque más adelante vamos a estudiar que todo conjunto cerrado, pues su elemento, su supremo pertenece al conjunto. Pero eso es un comentario, si quieren obvienlo, eso lo analizaremos más adelante cuando estudiemos topología de la recta. Pero bueno, volviendo al caso, por la misma naturaleza como está definido S, nos damos cuenta que él tiene que ser un elemento. Tiene que ser un elemento entero y en consecuencia él está en el conjunto. Bueno, este elemento no solo va a ser entero y va a estar en S, sino que además va a satisfacer esta desigualdad. O sea, X va a ser más pequeño que a su 0 más 1 y va a ser mayor que a su 0. ¿Por qué? Por la definición de ahora de quién es este señor, de quién es a su 0. Él satisface esta cadena de desigualdades y es lo que nosotros siempre hemos llamado parte entera. O sea, para nosotros a su 0 no es otra cosa que la parte entera de X. Va a ser entonces, a su 0 no es otra cosa que la mínima cota superior en el conjunto S del valor X, ¿verdad? Y a su 0 puede ser pensado como el mayor entero en S que contiene a X, ¿ok? Perdón, el mayor entero contenido en X. Contenido en X. Bueno, eso no es otra cosa que es lo que ustedes conocen como parte entera. Pero lo importante aquí es que la parte entera satisface esta desigualdad de acá. ¿Ok? Esto en muchos textos, insisto, se define como parte entera. Y la parte entera siempre, por construcción, va a satisfacer esta desigualdad que tenemos aquí. Eso nos permite entonces construir el primer dígito, o sea, el primer paso de aproximación. El a su 0 va a venir dado así. Para el segundo paso, porque esto es un argumento, permítanme decirlo así, recursivo, nosotros vamos a plantearnos lo mismo. Permítanme, entonces reescribir la desigualdad, tenemos que a su 0 más 1, ya tenemos a su 0, lo tenemos así, es mayor o igual que a su 0. Tenemos esta cadena de desigualdades. Para el segundo paso yo vuelvo a construir otro conjunto. Vamos a llamarlo, no sé, S1, qué sé yo, y voy a volver a hacer todo el análisis que hice anteriormente, pero ahora mi candidato a su 1 lo voy a definir como la parte entera de 10x menos 10 a su 0.
¿ok? Voy a hacer el mismo análisis que hice anteriormente y voy a llegar a un A sub 1, donde A sub 1 va a estar definido de esta manera, ¿ok? ¿Qué pasa? Que tomando, tomando por A sub 1 como el mayor entero contenido en este valor real que tenemos acá, yo puedo concluir o yo puedo rápidamente observar, gracias a esta desigualdad que tenemos aquí arriba, que 0 va a ser menor o igual que 10x menos 10 por A sub 0, pero esto no es otra cosa que 10 sacando factor común, x menos A sub 0, y esto aquí apretadito es menor que 10. Esto implica, porque fíjense cómo definimos A sub 1, eso implica entonces que A sub 1 es menor o igual que 10x menos 10 A sub 0, y eso es menor que A sub 1 más 1. Tengo esta otra cadena de desigualdades. Entonces está listo, ¿no? Porque esto de aquí, si me permiten escribirlo con cuidado acá, esto va a implicar entonces que A sub 0 más A sub 1 entre 10 va a ser menor o igual que x, y eso va a ser menor estricto que A sub 0 más A sub 1 más 1 entre 10. Aquí lo que simplemente hice es que de la desigualdad de arriba reacomodé los términos, A sub 1 añadí los términos, ¿no?, que teníamos acá. Bueno, y ya entonces tenemos el segundo paso. O sea que en el primer paso hicimos, en el primer paso aquí partimos de que x está entre A sub 0 y A sub 0 más 1, cuando, acuérdense, A sub 0 lo habíamos definido como la parte entera de x. En el segundo paso repetimos el argumento, consideramos A sub 1 como la parte entera de todo este número, y de la definición de parte entera ustedes perfectamente obtienen esta segunda cadena de desigualdades, y eso te permite a ti escribir esta otra cadena de desigualdades, porque simplemente despejas. Bueno, y así uno puede seguir trabajando de forma iterativa, construye sus 2, construye sus 3, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta donde tú lo decidas. Tú puedes tomar n igual a 20, n igual a 100, n igual a 1000. El número de iteraciones lo vas a establecer tú en función a cuánta exactitud quieres en tu cuenta. Entonces lo voy a escribir así. En general, construimos, porque es una construcción, construimos A sub 1, A sub 2, sucesivamente, A sub n menos 1, tales que satisfacen esto. Todos esos valores van a ser mayores o iguales que 0, menores o iguales que n para todo i, variando desde 1 hasta n menos 1. Y la otra cosa importante es que se va a cumplir esta cadena de desigualdades. Lo voy a escribir por acá, A sub 0 más A sub 1 sobre 10 más más A sub n sobre 10 a la n va a ser menor o igual que x, y esto va a ser menor que esta x que está aquí, va a ser menor que, lo voy a escribir aquí apretadito, A sub 0 más A sub 1 sobre 10 más, y aquí el último dígito va a ser este mismo que tenemos aquí, pero agregándole un término más en el sentido siguiente, A sub n más 1 sobre 10 a la n. O sea, a su n primero le sumamos 1 y después le sumamos 10 a la n. Bueno, ¿quién va a ser mi Rn? ¿Quién va a ser mi candidato a Rn? En este caso, mi Rn va a estar construido de la forma A sub 0 más A sub 1 entre 10 más A sub n
entre 10 a la n. Tengo mi construcción del Rn de esa manera. Y esa es la demostración. Esa es la demostración del teorema, porque si ustedes observan, esta distancia, cuando ustedes toman la distancia o cuando ustedes miden módulo de x menos Rn, donde Rn tiene esta escogencia, y estamos partiendo que el x tiene una representación infinita, eso va a ser menor que 1 sobre 10 a la n. ¿Ok? Vamos a enfocarlo aquí. Recuerden, entonces estoy pensando en el Rn con esta representación. Y el x, bueno, el x tiene una cantidad infinita de términos. O sea, el x es a su 0, a su 1, a su n más 1, etc. ¿Qué es lo que me está diciendo este teorema? Este teorema lo que me está demostrando es, hablando intuitivamente, para no perder la idea intuitiva, aparte de que si tú tienes tu número racional por acá, perdón, tu número irracional, tu número real por acá, y por aquí tú estás construyendo tu Q, que ahora lo estoy llamando Rn, este teorema te está estableciendo que tú puedes construir este Q y le puedes dar una expresión decimal precisa, de tal forma que la distancia que hay aquí sea 1 sobre 10 a la n. Bueno, con estas representaciones decimales vamos a demostrar otras propiedades más adelante importantes de los números reales. Y a petición de mi hijo, él dice que esto continúa.